Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Soy Claudia Villegas y esto es Economía Social. Este 14 de junio, en donde cumplimos pues 11 días de mucha inestabilidad, de mucha volatilidad, de mucho nerviosismo, pero también de muchas preguntas. Hemos estado sometidos pues a una gran presión quienes estamos preocupados por los temas económicos y financieros, porque sigue la desinformación. Parece que con las campañas no se terminaron las noticias falsas, parece que no se terminó esa necesidad de seguir infringiendo miedo, pero lo más importante ante esos temas de desinformación llamadas fake news es ir a los datos directos, no confiar en lo que les dice una parte o la otra, porque en economía, amigos, lo más importante es su patrimonio y que se tomen las mejores decisiones. Quiero saludar a todos los que nos acompañan, a esta comunidad que ha ido creciendo. Me gusta mucho que nos sigan apoyando. Yo se los agradezco mucho que compartan, que nos hagan saber cuáles son sus inquietudes. Hoy, amigos, amigas de Economía Social, vamos a platicar con una especialista. Vamos a platicar con una doctora investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM, con Nitzia Carrillo, que se va a conectar en unos minutitos. Ella es doctora por la UNAM, profesora de la Facultad de Economía y es autora de un libro que les vamos a presentar en un momentito la portada, que tiene que ver con análisis financiero. Manual para interpretar la información empresarial y tomar decisiones adecuadas. Qué importante es conocer la información para tomar decisiones en un momento clave de nuestros negocios, de nuestra actividad económica, qué debemos saber sobre tasas de interés, tipo de cambio, porque yo puedo estar totalmente convencida que la inversión en dólares no es una inversión del todo rentable, porque a los consumidores, a las personas de a pie, pues nos puede sorprender esta volatilidad y estos incrementos en el dólar cuando estamos pues ya lejos de poder tener una ganancia. Por eso es tan importante el papel de los economistas, de los financieros que estudian cuáles son las resistencias, los soportes, si hay un análisis técnico, hay muchas técnicas que nos permiten saber la fortaleza de un indicador, en este caso el dólar. Por otro lado, también vale la pena estudiar cuáles son lo que se conoce como factores fundamentales. ¿Cómo está la economía mexicana? Más allá de lo que nosotros podemos percibir o de lo que podemos opinar en estas charlas de amigos en donde unos opinan a favor, otros en contra, otros porque tienen un mejor empleo, otros porque lo perdieron. Entonces, creo que es muy importante tener metodologías serias, metodologías desde la academia que se van desarrollando, los expertos. Si por aquí hay algún consultor en nuestra comunidad de economía social que quiera platicar con nosotros, estamos totalmente abiertos a escuchar en el chat. Recuerden, amigos, que el canal Astillero del periodista Julio Hernández y todo su equipo sobrevive, subsiste de sus aportaciones, de sus likes, que no cuestan nada, de participar en la dinámica de las membresías, de los clubs que hemos estado promoviendo. Y ahí abajito en YouTube encuentran ustedes cómo ser parte de la comunidad. Así que si ustedes desean seguir apoyando este periodismo sin compromisos, sin concesiones, periodismo libre, pues muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Isaac Martínez desde Oaxaca, Isaac, a Gus Ver Vaz, a lo mejor es Vázquez, ¿verdad, Gus? Juan Carlos Mora, saludos desde Mérida, Yucatán. Es un gusto poder aprender sobre economía con una visión social. Exactamente, Juan Carlos, es lo que queremos hacer. Que no sea solo un tema para iniciados, sino que sea un tema en el que todos podemos aprender y participar. También está por acá María Isabel Avilés Sánchez, saludos María Isabel, y Federico Fernández. Federico, gracias por estar aquí. Y ya tenemos, como les prometimos, ya está con nosotros la doctora Nitzia Carrillo.
doctora de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Economía. Le damos la bienvenida a la doctora Nitzia. Nitzia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Claudia. Un Y gusto. contenta y agradecida de estar con ustedes. Un gusto, Nitzia, saludarte. Platicábamos cuando preparábamos un poco esta conversación, Nitzia, de cómo viste tú esta semana que concluyó. Hablábamos de que son ya pues más de 11 días, un poquito más, que hemos vivido en medio de una volatilidad muy fuerte y como quisimos nombrar a este programa, Nitzia, en medio de la volatilidad, ¿qué tipo de decisiones debemos tomar o cómo las debemos tomar? Bienvenida, Nitzia. Muchas gracias. Pues sí, ciertamente ha movido en el mundo financiero y en las noticias esta reacción tanto de la bolsa de valores como del precio dólar, peso dólar, perdón, por su cotización. Y bueno, pues ante esto, las reacciones, las preguntas, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer. Debemos de considerar que el tipo de cambio reacciona ante ciertos elementos, como puede ser el nivel de exportaciones, las remesas, las tasas de interés o incluso simplemente las expectativas, cómo van cambiando en el mercado. En ese sentido, bueno, pues ante la reacción de los resultados de las elecciones en México, pues no es solo ese fenómeno, sino que recordemos que también lo que está pasando es la espera ante la noticia, por ejemplo, de qué iba a suceder con la tasa de interés en Europa por parte del Banco Central Europeo, lo cual ya conocimos que fue una ligera disminución. ¿Qué iba a suceder con, y esta semana se dio la noticia de la Fed también con su política monetaria? Y eso obviamente va a reaccionar, digamos, va a hacer reaccionar y va a mover las expectativas aquí en nuestro país. Y recordemos que además los mercados son reacciones en primera instancia de corto plazo ante estas noticias que no son las únicas, van a ir dándose otros resultados de otros indicadores económicos y financieros y luego lo tendremos que ir adaptando pues a nuestras expectativas y sobre todo a nuestros objetivos financieros. Nosotros, ¿qué queremos lograr? ¿Qué pretendemos en el corto, mediano, largo plazo? Y en función de ello, irnos adaptando a este nuevo mercado. Así es, doctora Nitzia. Qué bueno que mencionas este concepto de corto, mediano y largo plazo. Qué bueno que mencionas qué tipo de necesidades tenemos y más adelante hablaremos qué tipo de inversionistas somos cruzando ese concepto de corto, mediano y largo plazo. Platicábamos con la audiencia que eres autora de un libro sobre cómo tomar decisiones, un manual de análisis financiero. ¿Nos puedes contar en términos muy sencillos, doctora, cómo lograste este libro? No, cómo es el corto, mediano y largo plazo, porque eres muy joven, ya eres autora. Felicidades por este libro, Nitzia. Pero, ¿qué es el corto? ¿Qué es el mediano? Y el largo plazo, como decía algún autor, que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, así es que mejor nos apuramos en el corto y en el mediano plazo, Nitzia. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, corto plazo es hasta un año, así se le denomina en el mercado financiero, y largo plazo, decimos, es más de 12 meses. Sin embargo, debemos considerar pues el tamaño de los mercados. En un mercado donde, por ejemplo, la muestra para su índice son 500 acciones, como en el mercado Nasdaq, pues entonces imagínate de qué tamaño es el mercado para que su muestra sea esa. En un mercado donde, por ejemplo, en México son la muestra de 35 acciones, bueno, pues entonces tienes un mercado muchísimo más reducido. Entonces, eso hace
que las emisiones de valores, pues vamos a pensar en pagarés, vamos a pasar en certificados bursátiles, en papel comercial, pues se hacen a distintos plazos acorde a las emisoras. Pero si hay muchas emisiones, pues podemos tener un mercado amplio con emisiones muchas, hasta de 12 meses o más de 12 meses. Cuando ese mercado es muchísimo más amplio, tienes más emisoras, tienes muchísimas más cantidad de emisiones por año, pues entonces se suele tomar como referencia también el mediano plazo, es decir, un más de un año y posiblemente 3 o 5 años, y luego otros tantos instrumentos superiores a esos. ¿Por qué? Pues porque tienes muchos instrumentos en el mercado jugando. En el caso de mercados más pequeños, como suele ser con los latinoamericanos, bueno, pues lo dividimos, digamos, en corto y largo plazo. Y bueno, pues por ejemplo, en fondos de inversión para nuestro país, en México, incluso tenemos una división que decimos, bueno, mira, mercado de dinero para fondos de inversión son instrumentos hasta un mes, vencimiento un mes, podremos decir 28 días. Y después vas a tener un mediano y largo plazo para fondos de inversión que superan ese mes, es decir, de más de un mes y hasta un año, y luego más de un año. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, pues depende de la cantidad de instrumentos y cómo se cotizan en el mercado y qué tantos instrumentos hay en ese mercado. Por eso esas divisiones y por eso en México y en Latinoamérica se suele escuchar más corto y largo plazo. Pero si estudiamos y si em, hacemos negociaciones en mercados europeos, en mercado norteamericano, sí vamos a tender a escuchar el término mediano plazo. Muchas gracias, doctora. Keynes es el que decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. ¿Qué quiso decir Así es. Keynes con esta afirmación, cruzándolo con el tema de las inversiones? Y solo comentar, doctora, que en función del plazo también está el rendimiento. Vaya, no es lo mismo invertir a CETES a un mes, quizás, que invertir CETES a un año o CETES a 2 años, porque nos va a dar mayor rendimiento para premiar la paciencia, para premiar que nos estamos quedando y que no queremos nuestro dinero en un mes de regreso, doctora. Así es. Bueno, la afirmación en el largo plazo, todos estaremos muertos, es porque una de las aportaciones justamente de Keynes era pensar en las expectativas. En un mercado no es que solo económicamente decimos la oferta y la demanda lleguen a un equilibrio y listo, hay que encontrar ese equilibrio. Él señalaba que, bueno, también tenía que ver las expectativas, por ejemplo, de los inversionistas, y los inversionistas puede haber un entorno de volatilidad, puede haber un entorno de amplia incertidumbre y sin embargo tener buenas condiciones que te oferten financiamiento para que tú lo puedas utilizar en una en infraestructura, en ampliar tu empresa, en otra inversión. Y ante ese contexto, sin embargo, de expectativas no tan buenas, de expectativas futuras de preocupación por el nivel de empleo, por el nivel de crecimiento, pues lo que decía Keynes es, no vas a tener esos resultados, digamos, de que van a tomar el financiamiento para invertir. Por lo tanto, bueno, pues recuerda, en el largo plazo, pues todos estaremos muertos, pero mientras tú tienes que revisar el entorno y ver en función de ello la toma de decisiones. Y bueno, pues adicionalmente ahí le añadía Keynes que cuando los inversionistas estaban muy preocupados por el mercado, en ocasiones tenía que entrar un poco la mano del gobierno para mejorar estas condiciones que le permitieran tener unos entornos o una perspectiva económico-financiera más tranquila. Y bueno, en ese sentido, además,
financieramente se señalan dos, no son los únicos, pero son los dos principales principios básicos de inversión que decimos a mayor plazo, mayor rendimiento esperado y también a mayor rendimiento esperado, mayor riesgo asociado. Sería el segundo. Y entonces lo que estaríamos esperando efectivamente es que si un certificado de la tesorería CETE a 28 días me oferta una tasa de 10.9%, pero hay otro instrumento que sale en la misma subasta, CETE, pero ahora a 91 días, pues que me oferte una tasa superior, una tasa de rendimiento superior a ese 10.90%. Y en condiciones de mercado, en condiciones alentadoras, expectativas de no muy alta volatilidad, eh, expectativas de crecimiento, por ejemplo, etcétera, condiciones buenas económicas y financieras, pues eso se da. Pero también hemos tenido en el mercado ocasiones en que encontramos en los resultados de las subastas que, por ejemplo, las tasas, perdón, los periodos menores me ofertan tasas de rendimientos superiores a la de los plazos mayores. Y eso es un fenómeno que se conoce como que se voltea la curva de intereses y lo que me está reflejando es que la gente prefiere invertir en instrumentos, el mercado está demandando instrumentos de muy alta liquidez. ¿Por qué? Pues porque en el contexto de ese futuro en el que todos estaremos muertos, pero mientras yo tengo que tomar decisiones, pues resulta ser que hay preocupación por las tasas de interés, hay preocupación por cambios en la política monetaria, hay preocupación por cambios en la toma de decisiones gubernamentales, algo que pueda afectarme. Y ante la indefinición de esos resultados, pues entonces prefiero la liquidez muy en el corto plazo y cuando las condiciones mejoren, cuando se vean esos resultados, por ejemplo, electorales, esos resultados de confianza del consumidor, esos resultados de inversión en infraestructura, etcétera, etcétera, pues entonces tomamos decisiones y modificamos nuestras carteras de inversión. Entonces, bueno, pues ese fenómeno, a pesar del principio básico de inversión, pues podemos tener, y de hecho lo hemos tenido, que de pronto al consultar los resultados de las subastas de valores gubernamentales, el público se puede encontrar con estas particularidades. Nitzia, me encanta que nos hables en términos tan sencillos de las expectativas, que ya lo cruzaste con esta teoría keynesiana. Tus clases deben ser muy, muy buenas, doctora. Y ahora quiero que lo crucemos con lo que pasó en estos días, con este enfoque keynesiano de la reforma judicial. ¿Por qué no le gusta a los mercados? ¿Por qué los mercados están tomando decisiones en función de una reforma judicial que es justa para nosotros, que para nosotros es nuestro futuro, nuestro largo plazo, digamos, esto que va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, la gobernabilidad, pero a los mercados, bueno, ellos están volteando la curva de rendimiento, ¿no? Y encontraron en el tipo de cambio una manera de hacer rendimientos, de generar utilidades, doctora. ¿Cómo lo podríamos cruzar con todo esto que nos platicas? Sí, mira, las decisiones en términos gubernamentales siempre van a afectar a los mercados porque al final del día es qué tan fácil, por ejemplo, me genera un escenario para seguir haciendo negocios, cómo me lo van a complicar, eso qué costo de oportunidad tiene, y eso se va reflejando justamente en las decisiones de los inversionistas. En los mismos resultados a la espera, el día 2 de junio, por ejemplo, que preocupó un poco al mercado y los resultados el 3 de junio, pues es, a ver, si tenemos mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? En esa expectativa, ¿no? Antes de conocer ya los resultados finales, pues eso significa un poco de menos contrapeso para la figura de la continuidad
en este momento en México. Bajo esa expectativa de esa continuidad, bajo mayor poderío de ese partido político y su facción, pues entonces los mercados reaccionan en lo que posiblemente va a llegar a ser, como puede ser, eh, pues que pasen de manera casi automática 20 reformas constitucionales, que son las que el gobierno saliente está dejando. Si es así, pues entonces reaccionan los mercados en función de cómo eso puede estar afectando mi portafolio de inversión netamente financiera, pero también a los inversionistas en infraestructura, a los posibles inversionistas extranjeros que quieren venir y ponerse en México, y a partir de ello se van tomando decisiones. Cuando se dan estos resultados de, bueno, sí hay mayoría calificada en una cámara, pero no en la otra, y que por lo tanto vamos a tener que sentarnos en algo, a ponernos a discutir, a ponernos a negociar en algunos elementos, pues entonces eso va dando resultados en la toma de decisiones empresariales. Por ponerles un ejemplo, precisamente la semana pasada, 3 empresas importantes que seguramente con el nombre, muchos las identificarán, alguna vez habrán comprado algo de ellos o habrán visto un anuncio, Lego, Mattel y Tesla confirmaron, digamos, sus intenciones ya de hacer proyectos de infraestructura aquí en México. Digo, la de Tesla ya teníamos antecedentes, etcétera, pero digamos, esta reconfirmación lo que te dice es, estamos atrayendo capitales y a partir de esa atracción aunado a estos resultados electorales y luego aunado a los resultados de los flujos de capitales en el primer trimestre en la economía mexicana, que batió récord, pues más o menos por arriba de los 35,000 millones de dólares, de los si el 40% es inversión proveniente de Estados Unidos, pues entonces todo eso hace que podamos configurar nuestras decisiones en nuestros portafolios. Así es como las expectativas y lo que está en el mercado se va viendo afectado ya sea por decisiones gubernamentales, ya sea por reformas constitucionales, electorales, etcétera, o incluso por decisiones de inversión de otros inversionistas. Doctora, están aquí nuestros amigos felicitándote. Muchas Perdón que gracias. interrumpa tu gran explicación, pero dicen que eres muy didáctica, que eres una gran académica y expositora. Y me gusta mucho que nos hayas traído los casos de Lego, Mattel y Tesla, porque por eso es tan importante la información fidedigna, la información bien fundamentada para la generación de expectativas. A ver, los mercados son implacables y lo confirmamos. Puede ser que haya un grupo que esté apostando y quiera modificar en algo el mercado de dólares. Yo les cuento, amigos, y te cuento, doctora, que a principios del gobierno del presidente López Obrador, resulta que había una versión de que los mexicanos no liberaban sus proyectos de inversión porque no estaban muy de acuerdo con López Obrador y pensaban, se les había ocurrido, que amarrando sus inversiones iban de alguna manera a presionar no solamente a la economía, sino también el mercado cambiario. Y había mucha presión, doctora y amigos y amigas. Durante la pandemia llegamos a tener niveles, usted lo recuerda, amigo y amiga que nos escuchan, doctora, creo que fue 2 pesos, ¿no? O 25 llegaron a tocar. Y esto se terminó cuando resulta que se aprueba la ley de chips en Estados Unidos y viene mucha inversión. Y luego en Estados Unidos comienzan a aplicarse muchos programas de apoyo. Me cuentan algunos amigos, como el profesor Raúl Hinojosa de la Universidad de California, que incluso había un envío histórico de remesas porque personas que estaban allá en Estados Unidos, trabajaran o no, tenían el apoyo. Todo esto viene al caso, doctora,
porque los mercados son implacables. Había dinero que venía de Estados Unidos vía remesas, inversión extranjera directa o inversiones o expectativas, y el tipo de cambio se fortaleció. Y ahora, después de 11 días o más, vemos que hoy tuvimos una sesión tranquila porque comienza a distenderse este cúmulo de historias que no le hacen sentido a los mercados. ¿Tú cómo viste este manejo de la información, doctora? Bueno, en términos de la información, y después entraré un poquito en términos de justamente qué le afecta al tipo de cambio, hay que recurrir a fuentes primarias y lamentablemente lo que voy a decir tal vez no guste a muchos, pero las Dígalo, redes sociales dígalo. no son fuentes primarias. Entonces, hay que recurrir a otros medios, a otros reporteros, como en tu caso, que se dedican realmente a buscar información, a buscar datos y a partir de esa información hacer análisis. Em, no solo dejarnos influenciar por la oleada de noticias. Parte de esas oleadas es, un ejemplo, pues ante los resultados electorales, pues se cae la moneda mexicana y eso no es porque no le está gustando el resultado a los mercados internacionales. No, pueden intervenir muchos otros factores y eso no es necesariamente un gusto o disgusto por la continuidad, en este caso, en nuestro país. Aquí también lo que pasa es que son varios factores. Precisamente peso dólar, por algún tiempo había que preguntarse si realmente toda la fortaleza que demostraba esa cotización, y es decir, esa fortaleza del peso mexicano, era realmente basado en elementos de la economía mexicana o era una debilidad de la economía, una debilidad del dólar que hacía parecer que la fortaleza del peso mexicano. Para determinar, por ejemplo, la expectativa entre tipos de cambio spot y forward, que se negocian el primero hasta 48 horas y el segundo forward en periodos de liquidación posterior, pues uno de los factores que se toma en consideración es justamente el diferencial entre la tasa de interés esperada, o sea, la expectativa de tasa de inflación y la tasa de inflación observada. Si estamos esperando una tasa, vamos a decir, del 5% y resulta que sobrepasamos esa expectativa, pues eso lo que quiere decir es que el poder adquisitivo se está perdiendo y que por lo tanto en esa economía donde está ocurriendo eso, pues ya no es tan deseable invertir y entonces el mercado va a buscar otro mercado y por lo tanto otra moneda. Y justamente en la economía norteamericana, recordemos que han tenido problemas de inflación y esa inflación sí ya ha descendido bastante. Sin embargo, no está en las expectativas de lo que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, aún desea, como marcadamente lo ha reflejado, y por eso en su última decisión de política monetaria de hace un par de días nos señala, voy a dejar sin cambios. Sí, ya estamos mejor en términos de inflación, pero lo voy a dejar sin cambios. Al mismo tiempo, bueno, pues más o menos en las mismas semanas, en el mismo periodo, el Banco Central Europeo a partir de la expectativa de inflación y de los resultados históricos de inflación, dijeron, bueno, pues mira, aquí sí lo bajamos y desde hace años no había bajado la tasa de interés en Europa, ahora sí lo hacemos, pero pues pequeño, 25 puntos base. Y entonces a partir de eso, lo que te están diciendo es, cómo esperamos, ¿no?, que el mercado reaccione y que se refleje en
la inflación. Y eso es un elemento fundamental para luego lo que viene, reitero, tipo de cambio forward y tipo de cambio spot. Entonces, en este sentido, pues el que el tipo de cambio peso dólar haya tenido ese comportamiento justo después de las elecciones, no es solo un reflejo de meramente el evento coyuntural de las elecciones, sino que tiene todo un complemento alrededor de ello. ¿Por qué? Porque la continuidad o no, o la no continuidad, el resultado que fuese, genera expectativas sobre qué va a ocurrir en México con algunos retos que tenemos. Por ejemplo, pues la inseguridad, con, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera, o sea, ¿cómo va a ser esa relación? Y ahora complejizamos nuestros escenarios, nuestro análisis. Entonces, imagínate, ya tenemos la decisión, bueno, pues continuidad en el gobierno mexicano, control en una cámara, en la otra no. Estamos discutiendo posibles reformas constitucionales, pero ahora también va a venir en los próximos meses los resultados de la elección en Estados Unidos, donde las posibilidades están en que se quede, que continúe ya lo que está en este momento, o que retorne un Donald Trump cuya relación México-Estados Unidos pues no fue tan buena, fue un enfrentamiento, fue una renegociación con el tratado ahora TEMEC, y todo eso va conllevando encadenamientos de reacciones que de lo económico, de lo político, se van y se reflejan en el mercado financiero, por ejemplo, por supuesto, en el mercado cambiario. Y todo esto justamente propicia estas reacciones de ese mercado que pueden ser muy pequeñitas o muy amplias en un corto tiempo, y que ante eso también las propias autoridades económicas y financieras tienen que reaccionar. Aquí el Banco de México lo que hizo fue, podemos, si continúa este cambio en el tipo de cambio, pues entonces vamos a tener que posiblemente reaccionar, posiblemente intervenir. No intervinieron, pero esa noticia ya hizo que esa depreciación que se había dado en varios días pareciera que se ralentiza. Entonces, te reitero, pues todos los cambios de indicadores económicos y financieros, de decisiones políticas económicas, van teniendo impacto en lo financiero, y por eso es tan importante de realmente recurrir a las fuentes oficiales, a las fuentes primarias, a las autoridades, y ver qué información nos están dando sobre crecimiento, sobre tipo de cambio, sobre mercado, sobre todo tipo de indicadores económicos y financieros. Nitzia, te estaba escuchando y pensaba en esa frase de Cantinflas de ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, los economistas, las personas que tienen conocimiento de todos estos factores, Nitzia, saben que el tipo de cambio está sujeto a muchos factores. Pero entonces, a pesar de eso, hemos obviado, y yo me incluyo, y yo acuso recibo de pues a manera de regaño, Nitzia, porque a veces no vemos todos estos factores. Y entonces decimos, claro, pues es que son los bancos, claro, pues es que fue porque ganó Morena del otro lado, o claro, fue porque tenemos un déficit muy abultado, cuando no es cierto, ni lo uno ni lo otro, Nitzia. Entonces, hasta los banqueros tuvieron que salir a hablar de cómo ellos iban a dar información, ¿no? Pero después salieron los economistas del otro lado a asegurar que íbamos a tener una depreciación acelerada del tipo de cambio, que era la debacle, cuando, ¿qué ha cambiado, Nidia? Me gustaría hacerte esta pregunta desde tu perspectiva financiera. Por ejemplo, de la crisis
del tequila. ¿Qué ha cambiado en la economía que pudieras comentarnos? Porque ahí sí se dio una recesión. Ahí sí tuvimos un impacto directo en la economía, porque ahora dicen también que como el tipo de cambio está ajustándose, que lo hizo hasta el 13%, pues ahora que va a haber inflación. Entonces, doctora, ¿qué ha cambiado de la crisis del tequila en los 90s? Pues muchísimas cosas. Estructural y coyunturalmente son circunstancias totalmente diferentes. En 1994 se confluyeron elementos como, imagínense, no teníamos pues una automatización como lo hay hoy y una tecnología que permitiera hacer un conteo rápido de las reservas internacionales y prácticamente en tiempo real. De tal suerte que ante la salida de capitales, de pronto, oiga, señor presidente, tenemos tanto nivel de reservas y a otro día, pues usted nivel de reservas, porque bueno, pues la tecnología no nos daba para tener ese conteo en tiempo real. Hoy sí lo tenemos. Otros elementos, bueno, en aquel entonces, unas bandas cambiarias y que parte de lo que se señala como error de diciembre es anunciar anticipadamente una ampliación de las bandas cambiarias que aceleraron la salida de capitales y que, bueno, pues ante una salida extrema de capitales, si te pones a defender el tipo de cambio con reservas internacionales, se agotan. Entonces, bueno, pues ese era el error de diciembre, avisarles, ¿no? Preanunciarles. Eh, pero confluyó también con pues una crisis en el sector bancario que a posteriori supimos que tenía que ver con créditos anómalos, préstamos donde no hubo correcta definición, cuantificación del elemento riesgo y por lo tanto, pues la cartera de los bancos fue mala, hubo buena parte que se les tuvo que comprar y esas condiciones confluyeron en esa crisis. Hoy en día tenemos otro escenario. Sí, efectivamente podemos señalar elementos preocupantes, un déficit público que sí supera los niveles históricos y los niveles recomendados por organismos financieros internacionales, es correcto, pero aún manejable. Tenemos un tanto nivel de fragilidad en términos del Estado por la inseguridad. Sí, es cierto, pero eh, todavía se puede llegar a alguna solución para que el mismo Estado resuelva y disminuya, se enfoque en los niveles de seguridad que permitan atraer inversión, porque claro, pues por ejemplo la parte norte se dice que es una gran fuente en este momento con esta relocalización o nearshoring, es decir, este potencial de que tenemos que tener encadenamientos productivos más cercanos, que no nos vuelva a pasar en pandemia y pues se agotan los insumos y fíjate que están muy lejos, están por allá por Vietnam, por China, por Malasia, hay que tenerlos un poquito más cerca y México tiene ese potencial con la cercanía por la cercanía con Estados Unidos. Bien, pero también tenemos otros elementos que justamente las fuentes primarias me dan para analizar el nivel de tasa de desempleo en nuestro país está en niveles muy bajos históricamente, pero eso, bueno, le ponemos palomita, éxito, pero al mismo tiempo hay que fijarnos en el nivel de tasa de informalidad y de subocupación en nuestro país y atenderlos. Entonces, macroeconómicamente, muy técnico ahí el asunto. Nos fijamos en elementos como crecimiento. Ese crecimiento lo tenemos que detonar, pero el crecimiento no va a tener que detonar más que con inversión en infraestructura. Tenemos que seguir con empleo, sí, pero no solo
los que ya están captados, digamos, sino aquellos que están en condiciones de que tengo un empleo, pero con eso no me alcanza y tengo que conseguir otra fuente de empleo, y aquellos que están en la informalidad porque no cuentan, por ejemplo, con prestaciones, con un contrato, con algo que les dé seguridad. Y entonces, bueno, pues al crecimiento, al empleo, le sumamos la tasa de interés y su expectativa. Y la expectativa es que la tasa de interés, pues del promedio, por ejemplo, para CETES en el primer trimestre de 2024 quedó en 10.90. Y dadas las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y en Europa, pues esperamos que aquí no haya cambios la próxima Junta de Política Monetaria para el Banco Central. ¿Qué otro elemento? Pues justamente la parte de la balanza cuenta comercial y cuenta de capitales y la definición en el programa de gobierno de la siguiente administración de cómo va a hacer frente a estos retos del déficit, de la inseguridad. Otro gran reto en nuestro país, la desigualdad entre nivel de ingreso y riqueza, entre los deciles más altos y más bajos. Y por supuesto, la fragilidad o fortaleza del Estado para recuperar esos territorios que en algunas partes de nuestro país están ocupados por la delincuencia. Entonces, todo ese contexto, ¿no? Todo el conjunto es lo que nos va a permitir, pues, hacernos nuestras expectativas y juzgar, ¿no? De mejor manera el papel del gobierno, de la administración saliente, de la entrante, y luego eso cómo podría afectar nuestros portafolios y nuestras expectativas futuras. Doctora Anitzia Vázquez Carrillo, muchas gracias por esta explicación que para mí ha sido muy circular, muy esférica. Nos vamos a tomar, si te parece, doctora, unos minutitos para saludar a nuestra audiencia y leer algunos de los comentarios que te están haciendo y si quieres hacernos algún comentario. Dice Perdita Durango, que me encantó lo que escribió. O sea, hay potencial para crecer económicamente, pero también para estar mal. ¿Qué le dirías, doctora? Efectivamente, hay mucho potencial en nuestro país para crecer y no hay que ser pesimistas. Hay que invertir en nosotros en la medida en que nos eduquemos, en la medida que leamos, nos instruyamos y ese conocimiento lo adoptemos para nuestro beneficio, pues la posibilidad de estar mal será muchísimo menor. La posibilidad de estar mal depende de ustedes, de nosotros, Perdita, porque mira, yo ante la inflación, yo platicaba con mi padre, que siempre tuvo un negocio y con algunos amigos. Cuando hay inflación, lo que hacemos es, con los mismos trabajadores, pues producimos lo mismo y trabajamos más. Es decir, ante la inflación lo que hacemos es que nosotros aumentamos nuestro capital de trabajo sin tener que invertir, ¿no? Entonces trabajamos más porque no queremos meterle más costos al negocio porque tenemos inflación. Entonces lo que dices, doctora, de que estar mal depende de nosotros, me encanta. Ante inflación, ante volatilidad, ante los cambios de gobierno, creo que no debemos esperar depender del gobierno. Mira, doctora, te dice bendiciones de abril, excelente explicación. Nos saludan desde Pátzcuaro, Michoacán. Saludos por allá, que sabemos que se están teniendo algunos problemas con los cultivos. El cilantro carísimo, amigos, ha aumentado muchísimo. La espinaca, el jugo verde va a salir caro, ¿verdad, doctora? Nos saluda Oscar León, te saluda la doctora Nitzia. Por acá nos dicen que van a comprar tu libro, Socorro Ramírez. Está en Amazon, yo ya lo vi, lo voy a comprar. Está junto con tu autor, ¿verdad? Manuel Díaz Mondragón. Manuel Sí, Díaz así es. Mondragón. Los textos igualmente los encuentran en librería Trillas y Muy bien, también da a domicilio servicio. perfecto. Saludos, Claudia Villegas, nos dice Alfredo Lozano desde Puebla. No hay duda que los números y la economía
es de las mujeres. Las escucho y no las escucho tan frías y duras. Excelente programa. Un hallazgo la doctora y se va a convertir también en parte de economía social, porque acá no nos gustan las cosas muy complicadas. Guadalupe Flores dice, gran noche para todos. Machín 8686, saludos desde New Jersey. Excelente, nos felicita. Vamos más arriba para saludar a saludos desde Oaxaca, ya lo habíamos saludado. Rosalía Hernández, muy buenas noches a todos los que participan en este chat. Muy buenas noches, Rosalía. Angélica Barrales desde Coapiazcla, Tlaxcala. Y dice Imelda Patricia Amador, hola Claudia, es muy bueno tener quien nos informe sobre finanzas. Gracias a ustedes. Gracias por dejarnos platicar sobre economía. Buenas noches, licenciada Claudia Villegas, desde el Valle de Mexicali. Muy bien, mira, doctora, dice Carlos Adrián, la mejor decisión es crear una economía planificada a través de que el Estado tome el control del mercado. ¿Tú qué opinas de eso? Un minuto, doctora. ¿Qué opinas? Bueno, eso es una posibilidad, pero a mí me gustaría más discutir el porqué de esa o de otras posturas. Es decir, cuando ya sea el mercado o cuando el gobierno toman la totalidad del control, pues es quien toma las decisiones. ¿Y por qué no mejor hacer una economía democrática en donde todos podemos confluir con em, recomendaciones, influir en las decisiones y donde no solo unos tengan la decisión de qué es lo mejor para nuestra economía, porque lo mejor es consultar la información, es ver las posibilidades, es aceptar que a veces el mercado no lo resuelve todo, aceptar que el gobierno no necesariamente tiene todas las herramientas para solucionar todos los problemas económicos, financieros de las familias, de las empresas y el propio gobierno, y que en la medida que con información fidedigna, en la medida y que con análisis, con debate, con discusión, traigamos a la mesa argumentos, traigamos a la mesa propuestas y que se pongan a consideración, pues en esa medida podemos desarrollar tanto a la ciencia económica como posturas para llevar al gobierno, al sector privado y encauzar nuestra economía mexicana. Gracias, doctora. Norma Casales, fíjate, nos dice, hola, soy una ama de casa y hasta yo pude entender con esa gran explicación. Oye, Norma, las amas de casa son verdaderas economistas, ¿eh? Las entradas, las salidas, la oferta, ¿no es así, doctora? Así es, además la economía y las finanzas las llevamos todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos en consideración las expectativas y lo que va a pasar al otro día para esa toma de decisiones. Entonces no hay que menospreciarnos, todos estamos inmersos en la economía. Muchas gracias. Dice Gus Verbaz, qué buenas preguntas, pero también dice, qué buenas respuestas. Y Ana María Salinas, doctora, te pregunta, doctora Vázquez, ¿el precio del dólar bajará? Bueno, en función de que se normalice, digamos, todo el mercado ante todas estas noticias provistas, toda esta información y estos chismos que se dan, muy seguramente retomará su senda. Ahora, ¿qué tanto descenderá? Bueno, pues eso es algo que será y se irá definiendo, no podemos tener esa bolita mágica que está en función, recuerden, de varios elementos: el nivel de exportaciones, las tasas de interés, las remesas, las expectativas. Entonces, pues ciertamente eh, r- eh, re- bajará, pero no podemos ni nadie podrá decirte con precisión hasta qué punto. Gracias, doctora. Las últimas, porque ya nos tenemos que ir, ¿verdad, Juan Manuel? Dice 20 de octubre, también me dio risa. ¿Por qué anda valiendo B el peso mexicano? Ahí es un ti. ¿Por qué? ¿Por qué anda valiendo? Bueno, ya lo explicamos. Alejandro Molina Sánchez, felicidades, gran académica y expositora. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar
con nosotros Economía Social. Alfredo Lozano debería estar en la televisión pública, que las inviten, explican muy bien, que nos inviten, ¿verdad, doctora? Si te invitan a ti, me invitas a mí, y si me invitan a mí, te invito a ti. Por supuesto, es una promesa. Es una promesa. Gracias, doctora. Nuestra gloriosa UNAM da como resultado académicos de este nivel, amigos. Gracias por estar en Economía Social. Gracias por acompañarnos. Tuvimos una semana muy cansada con el peso. Ojalá que nos dé tregua la próxima semana, ¿verdad, doctora? Para descansar un poquito. Así es, ya vendrán otras noticias económicas financieras. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia, y gracias a todo tu público. Gracias, hasta pronto, doctora. Gracias por estar. Hasta luego. Amigos, pues me despido. Fue un gran programa, un hallazgo, de verdad, la doctora. Agradecemos muchísimo a la Facultad de Economía que nos hizo posible poder platicar con ella. Gracias, Economía Social. Gracias, Astillero. Queda grabado el programa. Compártalo. Nos ayuda muchísimo que le dejen muchos likes. Si pueden tomar el vínculo, compartirlo en chats, ayudamos mucho a nuestra economía compartiendo lo que es la verdadera información. Un abrazo, Juan Manuel, Yared Arciniega, y nos vemos el próximo lunes en Astillero y después el martes en Economía Social. Vamos a tener una gran entrevista con el doctor Raúl Feliz del CIDE, aceptó platicar con nosotros. Así es que hasta el martes en Economía Social, 8 de la noche. Hasta pronto.